al Evangelio, hermanos, de Juan, al Evangelio de San Juan, y vamos a leer el capítulo 21 del versículo 15 en adelante. El Señor me dio este mensaje por medio de labios de alguien, de un desconocido. Me hizo sentir estas palabras, y hermanos, pues el Señor puso en bien ponerlo en mi corazón para poder transmitir el mensaje para cada uno de ustedes. Ya tomé mi parte y espero que cada uno también se apodere de la suya y la ponga en práctica. San Juan capítulo 21, leemos el versículo 15 al 17 para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando lo tengan, hermanos, digan un amén. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mas, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos Pedros hay aquí, hermanos? ¿Cuántos Pedros sabemos en este lugar? ¿Cuántos Pedros sabemos aquí en este lugar con la misma pregunta de Jesús? ¿Me amas? Imagínense, hermano, Jesucristo preguntándole a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sería fácil para Pedro contestar la primera vez: sí, Señor. Como cualquiera de nosotros, cuando alguien de los que está aquí enfrente, ¿cuántos aman al Señor? Y todos podemos decir: amén, yo amo al Señor. Pero si volviésemos a preguntar la segunda vez, ¿cuántos realmente aman al Señor? Tal vez podemos decir y levantar la mano: amén, yo amo al Señor. Pero una tercera vez como que nos pone a pensar, como que nos pone a dudar realmente que si amamos de una forma diferente a nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa amar, hermanos? ¿Qué significa amar? Amar no es solamente decirlo de boca. Amar no solamente es decir yo te amo, yo los amo. Amar va más allá. Amar va mucho más allá de una simple frase. Buscando la definición amar, encontré una definición que da la Real Academia Española. Y ellos se refieren así: amar es pensar en tres: tú, yo y nosotros. Amar no es simple hecho de caricias y besos. Amar es sentir en plenitud tu corazón, sentirlo lleno,
de deseos, sentir cada latido fuertemente dentro de ti, sentir tu sangre corriendo en tus venas, dándote fortaleza para enfrentar cualquier reto en tu vida. Así es como lo define la Academia Española. La definición de amar para ellos es de esta manera. Pero hay una definición muy diferente, hermanos. Esta definición de la Real Academia Española suena muy romántica, suena muy una definición de palabras muy elogiantes. Muchas veces, hermanos, hay sentimientos de amar, generalmente solo los relacionamos con el amor eros, con un amor de caricias, con un amor de roce, con un amor de toque. Y nunca nos atrevemos a pensar en un amor de sacrificio. Nunca nos atrevemos a pensar en un amor de servicio. Porque esta es la definición real, la cual le dice el Señor a Pedro. Una definición de amor de la que el Señor quiere para cada uno de nosotros es una definición de restauración, un amor de restaurar, un amor de servir, un amor de sacrificarte por los demás, por lo que tú deseas, por lo que amas. El egoísmo ha entrado, hermanos, en la palabra amor en estos tiempos. El egoísmo no te deja amar libremente ni servirle a los que están enfrente de ti. El egoísmo te dice solamente tú, solamente ámate a ti mismo, solamente tú eres tu mismo dueño, solamente tú cuídate, tú ámate a ti mismo. Y esa no es la definición de amar. La definición de amar es darle todo al que está a tu lado. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no solo nos debe de interesar la definición romántica de las palabras o de la palabra amar, no, sino la definición bíblica, lo que significa amar, no según la Academia Española. Nos debe de interesar entender lo que significa amor de Dios. Y no con esto les digo que usted no le puede dar una caricia a su esposo, a su esposa o a sus hijos. No, usted puede hacerlo, pero creo que el amar va más allá de esto. Va más allá. ¿Por qué se levanta usted todas las mañanas? ¿Por qué hace el sacrificio de levantarse? Imagínense que nuestros niños solamente comieran con una caricia. Las caricias son importantes, pero todo tiene su tiempo y tiene su momento. ¿Por qué usted se levanta todas las mañanas para ir a trabajar 8, 10, 12 horas? Para que su familia esté bien, para que su familia viva bien. Eso es el significado que Dios quería darle a Pedro de la definición amar. A veces nuestros hijos no entienden, pero es un sacrificio para nosotros el podernos levantar para traerles un plato de mesa, un plato de comida a la mesa, perdón. Es bien importante reconocer, nosotros como hijos también a nuestros padres se sacrifican para amarnos. Pero también padres, ahí no se acaba todo. Ahí no se acaba todo. Tanto es nuestra responsabilidad sacrificarnos por ellos a través del trabajo, pero también usted tiene que llegar con ellos y darle una caricia, darle un tiempo. Eso es bien importante. Saber combinar las dos cosas. Y nosotros, hermanos, queremos que nuestra familia, que es la más cercana, pueda estar bien. Nuestra familia, que es la que está en nuestro círculo íntimo, es la primera que nosotros debemos de atender. Jesucristo, después de que resucitó,
Si usted se da cuenta, no fue con las multitudes. Jesucristo cuando resucitó, si se da cuenta, no se le apareció aquella multitud de 5,000, aquella multitud de 3,000, no, se le apareció a su círculo íntimo. ¿Sabe por qué? Porque era lo que a él le pertenecía hacer primeramente. ¿Y sabe con cuál fue primero que se le apareció? ¿Cuál fue el primero que necesitaba restauración? ¿Con quién fue el primero que se le aparece porque sabía que necesitaba de Dios? Precisamente fue con Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué con Pedro? Porque Pedro, hermanos, necesitaba restaurarse. Necesitaba restauración. Pedro estaba dañado por lo que le había hecho al Señor. Pedro se sentía afligido. Pedro estaba distanciado de la iglesia. Pedro había tomado nuevamente, hermanos, el camino de lo que él hacía antes. Pedro ya no estaba predicando la palabra. Pedro no estaba enseñando lo que el Señor les había dicho. Pedro ya había tomado una red, había tomado una barca y se había ido a pescar. Se sentía pesado, se sentía que había defraudado al Señor. Hay momentos, hermanos, que nosotros, por cualquier situación en nuestra vida, con los hermanos, con cualquier cosa, hermanos, sintemos que hemos fallado a Dios, sintemos que hemos fracasado, y lo que hacemos es tratar de huir del círculo que nos pertenece como cristianos. ¿Cuántos de nosotros hay momentos que hemos sentido que le fallamos a Dios? Y en lugar de decir, bueno, voy a enfrentarme al Señor, voy a ir y pedirle perdón, voy a ir y voy a decirle que me equivoqué, voy a decirle que le fallé y que me restaure, que me ayude, que me perdone. A veces tomamos una actitud diferente. A veces tomamos la actitud de alejarnos de la iglesia, de alejarnos de Dios, como que si Dios tuviese problemas, como que si Dios fuese el culpable de nuestras situaciones. Hay veces que hay cosas que nos suceden y creemos que Dios es el culpable de ellos. Creemos que la iglesia es la culpable de lo que a mí me está pasando. Creemos que la iglesia es la responsable de cuidar mi salud espiritual, y no es así. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar mi salud espiritual, porque yo decido qué es lo que escucho, yo decido qué es lo que veo, yo decido qué es lo que hablo, yo decido dónde voy, yo decido dónde me paro, yo decido si le abro una ventana al enemigo para que venga e invada mi vida. Yo soy el que decido. Y cuando me veo defraudado, cuando me veo afectado, entonces lo que hago es huir, y eso no es de parte de Dios. Pero Dios entiende, hermanos, el carácter de cada uno de nosotros como humanos. Y Dios conocía a Pedro. Dios sabía que Pedro tenía un corazón de amor, de sacrificio. Pero en esos momentos necesitaba ayuda Pedro. Pedro no podía restaurarse a sí mismo. Como ninguno de nosotros podemos restaurarnos cuando fallamos. Nadie se puede restaurar a sí mismo. El peor error es decir, no necesito de nadie. El peor error es esconderme en un closet y cerrar la puerta y decir, no necesito nada de nadie. No, hermanos. Todos necesitamos de alguien para una restauración. Cuando alguien falla, hermanos, cuando alguien ofende, cuando alguien le falla a otra persona, lo primero que se tiene que hacer es ir y pedir perdón a aquel que se ha ofendido. Si usted ofende a un hermano, ofende a su familia, ofende a sus hijos, ofende al amigo de trabajo, y por esa situación no se siente bien dentro de sí, entonces lo primero que usted tiene que hacer, o su deber, es
ir con aquel que ofendió y pedirle perdón. Ese es el primer paso que usted tiene que hacer. Ese es el primer paso que yo tengo que hacer. Y si es en público, mejor, para que la gente se dé cuenta, hermano, que realmente queremos restauración interna. Si usted ha ofendido a Dios a través de algún pecado, hermanos, pues usted tiene que pedirle perdón a aquel que ofendió. En este caso es a Dios. Si usted lo ofendió con una actitud no buena, hermano, no se vaya allá al rincón, no. La mejor forma o el mejor lugar es aquí, en este lugar donde Dios está presente, donde Dios se mueve. Venga y dígale: Señor, ¿sabes qué? Yo te he ofendido. Señor, yo he pecado en contra de ti y estoy aquí dándote la cara para pedirte perdón y para que me restaures y para que me ayudes en mi situación. Hay cosas que no podemos, hermanos, salir adelante por nuestra propia cuenta, pero cuando vamos con aquel que afectamos, entonces Él sí nos puede sacar de la situación en la que nos encontremos. En este caso, la bondad de Dios fue tan grande que el Señor, hermanos, conocía lo que Pedro sentía en su corazón. Tenemos que ver y recordar la conversación entre Jesús y Pedro. Esta conversación fue la primera entre Jesús y aquel que lo había negado 3 veces. 3 veces lo había negado. Después de que Pedro lo negó 3 veces, que dijo no conocerlo, lo negó. Después de que él había dicho, hermanos, unos días antes, una noche antes, que él por él daba la vida. Le dice: Señor, a donde vayas yo iré contigo. Yo daré mi vida por ti. Las decisiones del hombre son inestables. Si usted se da cuenta, hermanos, hoy podemos decirle al Señor: Señor, te amo. Señor, yo estoy dispuesto a dar incluso mi vida por ti. Pero cuando nos encontramos en una situación difícil, en una situación complicada, en una enfermedad, en un problema familiar, en un problema de empresa, en cualquier tipo de situaciones, hermanos, hay veces que negamos, como Pedro también. Hay veces que no estamos dispuestos a lo que hablamos. Podemos decir: Señor, yo te amo, pero cuando llega ya la tentación allá afuera, nos olvidamos de que realmente amamos al Señor, porque aquel que se ama no se ofende. Y si usted ofende al que ama, entonces no lo ama. Y Pedro, lo que él le había dicho un día antes, era un peso grande en su corazón. Porque él dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Señor, yo estoy dispuesto a ir a la misma cruz contigo. Señor, yo estoy dispuesto a sacrificarme por causa de ti. Y le dice el Señor: Pedro, no hables a la ligera. No hables a la ligera cosas que no vas a cumplir, porque te aseguro que antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se escandalizó y dijo: ¿cómo te voy a negar yo? Hay veces que estando aquí, hermanos, cuando sintemos la presencia de Dios, le podemos decir al Señor: Señor, yo hasta la muerte estoy contigo. Señor, yo no te dejo por nada del mundo. Pero cuando sintemos lo frío del acero en una prueba, hermanos, es ahí donde realmente Dios nos prueba y nos conoce si lo amamos o no lo amamos. Hay tantas tentaciones que vienen a nuestra vida, y ahí realmente es donde se conoce a alguien que ama o que no ama a Dios. Ahora, no quiero decir que no debemos fallar o que no tenemos que fallar, porque, hermanos, iría en contra de la palabra. Nosotros como humanos, hermanos,
estamos siempre en esa, se le puede decir, en ese peligro constante de caer. Pero yo les he dicho que el peligro no es caer. El peligro es quedarse tirado. El peligro es quedarse ahí. El peligro es no levantarse. Hermanos, Pedro cayó. Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro deshonró al Señor de esa manera. Pedro se sentía morir. Pero ¿sabe una cosa? No se quedó ahí. Tenía la intención de regresar. Por eso es que Jesús lo buscó, porque sabía el corazón de Pedro. Jesús lo buscó porque conocía el corazón de Pedro. Pedro tenía un corazón fuerte para amar a Dios, pero las circunstancias fueron las que lo llevaron o lo obligaron a negarlo. Y por eso el Señor llega con Pedro y se pone a platicar con él. Imagínese usted platicando con una persona que lo niegue, o que hable mal de usted, o que le diga: ese ni lo conozco, y siendo amigos, y después venir otro día y ponerse a conversar libremente con él. Sería muy difícil. ¿Sabe qué es lo primero que haríamos? Ir con nuestro amigo y decirle o reclamarle: ¿por qué me negaste? ¿Por qué dijiste esto de mí? ¿Por qué hablaste esto de mí? ¿Sabe qué hizo el Señor? No le reclamó. El Señor no le reclamó, porque el Señor iba con una decisión de restaurarlo. Todos tenemos derecho a ser restaurados, hermanos. Amén. Cuando alguien caiga, no lo pise. Todos estamos en peligro de caer. Todos. Dice la palabra del Señor que el que esté fuerte mire que no caiga, porque todos estamos en ese riesgo. Por eso cuando veamos a un hermano o una hermana caída, desanimado, ore por él, no le pise la cabeza, ore por él, háblele, dele ánimo de restauración. Eso fue lo que hizo el Señor, pero la forma del Señor fue bien hermosa, porque lo llama como llamar en cualquier otro tiempo cuando los tenía juntos. Porque Dios tiene un corazón grande para amar, y Él sabía que Pedro necesitaba restauración y vino a restaurarlo. Dice la Biblia que Dios restaura al que está caído. También la Biblia dice que cuando Dios ve el corazón del hombre y ve en él un corazón contrito, Dios no lo desprecia. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Pedro necesitaba restauración. Su corazón estaba dañado, como muchos de nosotros podemos estar dañados, como muchos de nosotros podemos tener algo en nuestra vida, algo en nuestro corazón, y necesitamos ser restaurados, hermano. Debemos haber hermanos maduros en la fe, maduros en la espiritualidad, para ayudar a aquellos más débiles. Pablo lo dice: si todos somos niños, hermanos, no podemos ayudarnos. Debe haber gente madura, gente donde las personas más débiles puedan arrimarse y decirle: ¿sabe qué, hermano? Estoy pasando por esto y necesito que me ayuden. Necesito ayuda, necesito que oren por mí, necesito restauración, necesito. ¿Por qué? Porque así, hermanos, marca humildad, y Dios no lo desprecia cuando usted muestra un carácter de humildad. Es muy difícil cuando alguien está pasando por un momento duro y dice: bueno, yo no necesito de nadie. ¿Sabe qué es lo que Dios ve ahí? Dios ve un corazón duro, un corazón no humilde, un corazón que resiste. Usted tiene que tener un corazón humilde. Cuando Pedro mira a Jesús, dice la Biblia que Pedro andaba
desnudo en la barca, andaba pescando, y cuando mira a Jesús, dice que lo miró y sintió el pudor, se vistió de sus ropas, sintió pudor cuando miró a Jesús, la santidad de Dios. Eso le marcó la vida a Pedro. Por eso el Señor lo llama y le comienza a decir las palabras que cada uno de nosotros hemos escuchado leer. Le hace memoria de las 3 veces que le negó, diciéndole: Pedro, ¿me amas? La primera vez, como Pedro estaba acostumbrado, dijo: Señor, sí te amo. Cuando le volvió a recordar, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando le dijo la tercera vez, hermanos, me imagino que Pedro se recordó de la tercera vez que lo negó. Pero ahora Dios no le estaba reclamando, sino le estaba dando la oportunidad a Pedro de redimirse delante de Dios, de restaurarse. Le estaba diciendo 3 veces si lo amaba, como diciendo: por la primera vez que me negaste, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí te amo. Y cuando le dijo la segunda vez: Pedro, ¿me ama?, le estaba recordando la segunda vez que lo había negado. Y cuando le dijo la tercera vez, me imagino que Pedro recordó las 3 veces que lo negó y comenzó a sentir tristeza y comenzó a quebrar su corazón. Y es ahí donde vino la restauración, porque cuando alguien se restaura, hermanos, tiene que haber un quebrantamiento. No solamente es venir y decirle al Señor: Señor, perdóname, y ya. No. El perdón se tiene que sentir en nuestra vida. La restauración tiene que sentirse dentro de nosotros. Hasta que el Señor no quebrante nuestro corazón, que podamos sentir ese perdón de Dios en nuestra vida, hasta entonces somos restaurados. Hay veces que nos ha pasado, hermanos, que pudimos haber fallado y vinimos, sí, delante del Señor, y Señor, perdóname, hice esto y esto, pero no siento acá un quebrantamiento, no siento acá una paz interior. Entonces no se ha completado la restauración en mi vida. Pero cuando vienes, te desahogas delante del Señor y sientes que el Señor te toca y hay una restauración interna, y aquel coraje, aquel enojo, aquella ira que estaba dentro de ti, ya no la sientes. Entonces has sido restaurado. Pero si te levantas sintiendo el mismo enojo, sintiendo la misma ira, sintiendo lo mismo dentro de ti, entonces no has sido restaurado. Tienes que volver y quebrantarte delante del Señor para que el Señor pueda obrar en tu vida. Aleluya, amén. La segunda vez que el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Esa segunda vez, hermanos, Jesucristo se refiere a servir. Dice en la segunda vez que el Señor le dice en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Hermanos, el pastorear a sus ovejas era símbolo de servicio, símbolo de que tenía que servir. El amar no es solamente abrir la boca y decir los amo y darle la espalda. El amar, hermanos, significa servir, servicio. Eso es lo que significa. El Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, y las 3 veces que le contestó que sí lo amaba, el Señor le entregó el ministerio a Pedro. El Señor le estaba diciendo: Pedro, si de verdad me amas, cuida de mi rebaño.
Hermanos, pero aquí podrán decir, bueno, pero yo no tengo rebaño. ¿A quién cuido? Yo no soy pastor ni soy ministro. ¿Qué rebaño es el que yo cuido? Cuando llegue a su casa, cuando cierre la puerta, ahí está su rebaño. Cuando usted cierre la puerta y voltee a su alrededor, usted como varón, usted como mujer, incluso usted como hijo, mire a su alrededor para que vea que tiene un rebaño, para que vea a quién tiene que cuidar, para que vea a quién tiene que servir, para que vea a quién tiene que defender aún con su misma vida. Todos tenemos esta obligación de servir. Y no solamente aquí en el templo, hermanos. No solamente esta palabra se refiere a que venga y sirva aquí en el templo. No, esto es otra cosa. A lo que yo me estoy refiriendo es que el primer servicio que usted tiene que dar es a su familia. Es a su entorno, es a los que están ahí al pie de usted. Usted cuida a su esposa. Usted le sirve a su esposa. No, hermano, es que yo no me dejo mandar por mi esposa. No, es que yo no me dejo mandar por mi esposo. Hermano, si usted no sirve, entonces no ama. Hijos, si usted no sirve, entonces no ama. No es lo mismo decirle, papi, te amo, mami, te amo, pero cuando la mamá viene y le dice, mi hija, quiero que me limpies aquí, mi hijo, quiero que saques la basura, mi hijo, quiero que hagas esto, mi hijo, quiero que acá y allá. Hermanos, y si los hijos no obedecen, entonces no aman. Porque el amar no solamente es de boca, sino es de acción, de servicio. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. ¿Qué significa pastorear? ¿Cómo pastorearía usted sus ovejas? Miren, hermanos, y me voy a ir más con los padres. Nosotros como padres estamos fallando en este servicio. Nosotros como padres estamos fallando a nuestra obligación que Dios nos ha delegado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en este tiempo, hermanos, nosotros no estamos velando por nuestros hijos. Nosotros no le estamos sirviendo a nuestros hijos. Eso no quiere decir que usted sea menos que su hijo. El servir es estar atento a lo que ellos hacen, es estar atento a lo que ellos son, es estarles instruyendo día tras día, cuidando de su salud espiritual, cuidando de cada uno de ellos, es estar velando por las noches. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están mirando? Oran, no oran, ayunan, leen la palabra. ¿Qué están haciendo? Incluso no tan solo nuestros hijos, también nuestra esposa, nosotros como varones, como cabeza del hogar, nuestra responsabilidad es servirle a nuestra familia, estar velando por ellos. Para que mi esposa, si mi esposa no está ferviente sirviéndole a Dios en oración, en ayuno, en lectura, si usted ve que pasan días y noches y su esposa no ora, no lee, hermano, usted tiene la obligación de decirle, mi amor, ¿qué te está pasando? Yo veo que no oras, veo que no ayunas, veo que no lees la palabra. ¿Qué está sucediendo? Pero ¿sabe una cosa? Hay veces que nosotros como cabeza, ni siquiera nosotros lo hacemos, mucho más vamos a cuidar de mi esposa y de mis hijos. Es por eso que hay familias, hermanos, que se están cayendo en pedazos. Es por eso que hay familias que se están cayendo, se están muriendo espiritualmente, porque no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha otorgado, de lo que Dios nos ha dado. Nosotros como padres nos levantamos por las noches a orar por nuestros hijos. Oramos por ellos. Velamos por ellos. Estamos atentos a lo que ellos están pasando. Es triste mirar, hermano, cuando un padre o una madre llega del trabajo y yo lo entiendo, que llegamos cansados y lo que queremos es
distraernos. Llegamos al sofá y tomamos el control, prendemos la televisión. Y hay veces que nuestros hijos en la escuela o en su situación diaria tienen problemas. Y quiere venir con nosotros y decir: papá, quiero contarte algo. Pero a veces sucede esto, hermano, y es muy triste recordar esto. Después de un día largo de trabajo, después de un día agitado, después de un día estresante, lo que menos queremos escuchar es que un niño venga y nos cuente sus problemas. Es que un jovencito venga y me diga o me platique lo que le está pasando. Eso es lo que menos queremos escuchar, pero entonces no estamos sirviendo. Y lo que hacemos es sencillo: ahorita no tengo chance, déjame descansar, déjame ver la televisión. Hermano, es triste, pero quiero decirle que estamos fallando a Dios en ese sentido. Estamos fallando a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el niño? El niño ya empieza a perder la confianza. El joven empieza a perder la confianza. Mi papá, mi mamá nunca me escuchan. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a contarle mi problema a mi mejor amigo. ¿Y sabe cuál es el consejo de su mejor amigo? Mira, traigo algo, esto te va a relajar, no te preocupes, mira, tengo esto para darte, mira, vamos acá, mira, vamos allá. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Por causa de nosotros mismos echamos a perder a nuestros hijos y no estamos velando, no estamos amando como Dios quiere que amemos, no estamos sirviendo. Y por eso el Señor le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos, cuida de ellos, cuídalos cuando estén en una situación difícil. Y a veces nos extraña, hermanos. Bueno, mis hijos nunca me dicen nada, no sé si tienen problemas o no. Yo creo que todo está bien, yo creo que nada les pasa, nada les sucede. ¿Y sabe qué sucede? Que nos sorprendemos cuando ya los jóvenes están metidos en drogas, cuando ya los niños tienen problemas de carácter en las escuelas. Nos sorprendemos cuando ya la jovencita salió embarazada, el jovencito embarazó por allá a alguien, cuando ya anda el jovencito por allá metido con pandillas, y nosotros nos escandalizamos: mi hijo. ¿Y saben de quién es la culpa? De nosotros, porque no supimos servir, porque no supimos amar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Aleluya, gloria a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero si lo digo solo con las palabras, de nada sirve, de nada sirve. Pedro le dijo al Señor: Señor, sí te amo, tú sabes que te amo. Pero no solamente quería escuchar eso el Señor. Hermanos, cuando llegamos a este lugar y el Señor nos dice: ¿me aman? Y nosotros podemos decirle: sí, Señor, te amamos. Pero solamente es la expresión para recibir lo que Dios quiere darnos. Porque allí no se cumple la palabra "me amas". Me ama se cumple cuando el Señor nos ordena y nosotros llevamos a cabo lo que Él nos pide que hagamos. Es que no se termina ahí todo. Cuando el Señor te dice: ¿me amas?, solamente nosotros cumplimos ese amor cuando llevamos a cabo lo que Él quiere que hagamos. Mire, el Señor puede decir: ¿cuántos me aman? Amén. Pero solamente está diciendo cuántos están dispuestos a cumplir lo que yo les ordene. Hasta entonces se va a cumplir la palabra "me amas". Aquí podemos decirle 1000 veces: sí, Señor, yo te amo, pero no hacer lo que Él dice, no hacer lo que Él nos manda. En Juan capítulo 14, versículo 15,
Dice la palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y en el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendré a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, cuando amamos al Señor, estamos dispuestos a servir. Por último, hermanos, el tercer me amas. El tercer me amas significa sacrificio. Hoy nadie quiere sacrificarse por los demás. Hoy soy yo, segundo yo y tercero yo. ¿No se han dado cuenta que la humanidad es muy egoísta? La humanidad, antes de pensar en los demás, piensa en sí mismo. Es algo triste, hermanos. Antes de pensar en aquel que está padeciendo, antes de pensar en aquel que necesita, antes de pensar en servirle a Dios, en sacrificarme por Dios, ¿sabe qué hago? Yo. Si estoy bien, yo, no importa lo demás. Si yo estoy bien, no me importa todos los demás que sufran, que padezcan, que hagan lo que quieran. Estando bien yo, no me importa todo lo demás. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dijo el Señor que usted era la sal de esta tierra, que usted era la luz de este mundo, que usted tenía que dar luz a aquellos que viven en tinieblas, que usted tenía que dar sabor a aquel que no tiene sabor de la vida espiritual. Usted y yo somos los responsables. Así que nosotros, hermanos, tenemos que sacrificarnos por el Señor. No todos queremos sacrificarnos. Queremos que todo sea a beneficio mío, que todo se acomode a lo que yo quiera y pueda. Si algo no se acomoda a mis posibilidades, yo no hago la lucha de mover un solo dedo, de esforzarme para complacer a Dios. No muevo nada. No, tiene que hacer a esta hora, tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así, y solamente es la hora que yo puedo, solamente es la posibilidad que yo tengo. Si no es así, yo no hago nada. Si no es así, yo no me sacrifico para nada. Y no es de esa manera, hermanos. El que ama a Dios se sacrifica, sacrificando aún a su propia familia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, ¿y qué le dijeron aquellos? Algunos le dijeron, Señor, mira, mi padre se acaba de morir. Y era una justificación buena. Voy y entierro a mi padre y después te sigo. Y dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Haz un sacrificio. ¿Saben una cosa, hermano? Nosotros tenemos que negarnos en muchas cosas que a nosotros nos complacen. El camino del Señor es escabroso, hermanos. El camino del Señor es sufrido. El camino del Señor lleva sacrificios. El camino del Señor conlleva muchas lágrimas aún. El camino del Señor no es algo sencillo de caminar. Pero es gratificante cuando logremos estar un día delante de su presencia, cuando logremos estar allá en su reino celestial. Va a ser lo más hermoso y podemos decir, valió la pena el sacrificio, valió la pena la espera, valió la pena el quedarme sin comer, valió la pena el venirme cansado de mi trabajo y servirle a Dios, valió la pena levantarme en la mañana y llevar un tratado con alguien, valió la pena en el frío venir hasta acá, valió la pena todo el sacrificio que nosotros hemos hecho por el Señor. Hermano, vale la pena el sacrificio a Dios. Amén, amén. Él mismo se sacrificó por nosotros. Él mismo fue el sacrificio por cada uno de nosotros. Él no exige más de lo que Él no ha hecho. Él jamás nos va a poner, hermanos,
una prueba que Él mismo no la haya pasado. Él mismo se sacrificó, Él mismo nos sirvió, Él mismo fue restaurado. En aquel momento de debilidad, cuando le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Oh, pero se acordó que entonces no iba a servir de esa manera nada de lo que había hecho en todo su ministerio. Entonces recordó y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe qué pasó? Cuando exclamó estas palabras, entonces dice la Biblia que vinieron ángeles y le sirvieron y lo restauraron. Fue restaurado en los momentos más críticos de su ministerio el Señor Jesús. Amó con servicio, amó sirviéndonos a nosotros. La Biblia dice que cuando estaban en la última cena, dice que estaban todos comiendo y de repente el Señor se levanta, hermanos, y se pone la toalla en la cintura y trae un frasco con agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Imagínense. Sería algo hasta vergonzoso de parte de los discípulos. Y lo era así. El Maestro, el Rey, el Dios eterno, el que descendió del cielo, es el que me piensa lavar mis pies sucios, olorientos, polvosos. Y le dice Pedro: no, Señor, eso sí no lo permito. Eso sí no te lo permito. No me vas a lavar los pies. Como tú siendo santo, como tú siendo bendito, como tú siendo el Rey de la gloria, vas a bajarte, a humillarte, a lavarme mis pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh, Pedro, es que tú no has conocido a qué ha venido el Hijo del Hombre. No has conocido a qué he descendido. Yo he venido a servir, no a ser servido, para enseñarles que el servicio es el amar a Dios. Cuando usted sirve, está diciéndole a Dios: Señor, te amo. No importa que usted no lo diga con su boca, pero si usted sirve, usted le está diciendo al Señor: te amo. Y se sacrificó. El Señor no le importó, hermanos, recibir 40 latigazos menos uno, que le despedazaran la espalda, que le molieran su carne en 1000 pedazos. No le interesó cargar una cruz y llevarla a cuestas hacia una loma, hermanos. No le importó que le clavaran una corona de espinas, le arrancaran su barba. No le importó sangrar y derramar toda esa sangre. ¿Sabe por qué? Por amor. Y nosotros no queremos sacrificarnos ni siquiera 1 hora, 2 horas, 30 minutos de oración, 30 minutos de lectura. No queremos sacrificarnos en levantarnos y hablarle a mi vecino de que Cristo vive. No levantarme y decir: voy a sacrificar el momento de familia para ir a la iglesia y orar, para ir y repartir un tratado. A veces, hermanos, no queremos hacer un solo sacrificio por el Señor, cuando Él lo dio todo, hermanos, cuando Él se sacrificó por completo. Amar significa sacrificio. Nuestro Señor sacrificó su gloria, sacrificó su vida, sacrificó todo por nosotros. Si nosotros amamos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Aleluya. ¿Qué está dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Está dispuesto a servirle a Dios? ¿Está dispuesto a ser restaurado por Dios? Si nosotros amamos a Dios, son 3 características que debemos cumplir delante del Señor. Primero, ser restaurados. Segundo, tener una vida de servicio. Y tercero, sacrificar lo que nos gusta, lo que a nosotros nos apasiona hacer, que no trae beneficio espiritual, para que Dios pueda decir:
en verdad me ama. En verdad me ama. En verdad son mis hijos amados. Póngase de pie, hermano. Quiero concluir esto, hermanos, diciéndoles que el servicio que el Señor quiere no solamente es en este lugar. Es importante, hermanos, servir en el templo como casa de Dios. Es importante servir a la iglesia como un cuerpo. Es importante, hermanos, sacrificar lo que a veces más nos gusta por las cosas eternas. Hay cosas que podemos sacrificar que no tienen beneficio en nuestra vida. Hermano, si usted sacrifica una hora de sueño, no hay problema. Si usted sacrifica 2 horas, 3 horas de sueño, no hay problema. Dios le va a dar un descanso mejor. Dios le va a dar las fuerzas. Dios lo va a levantar con más energías. Hay veces que no queremos levantarnos para no servir a Dios porque estoy cansado, porque estoy fatigado, trabajé mucho tiempo. Pero ¿cómo si le damos todo ese tiempo y esa energía y servicio a algo terrenal? Pero ¿por qué no sacrificarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único digno y merecedor de todo lo que nosotros hagamos por Él? Yo les invito, hermanos, que usted sirva a Dios, que usted sea sacrificado para Dios en toda índole y que sea restaurado por Dios. Gloria a su nombre. Hermanos, hay cosas que el Señor un día nos va a preguntar, y esta es una de ellas. Gloria a Dios. Hay momentos que el Señor nos va a enfrentar cara a cara y nos va a volver a la realidad, así como a Pedro, y nos va a decir: ¿me amas? ¿Qué le va a contestar usted? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le podrá contestar usted al Señor cuando el Señor le pregunte: ¿me amas? ¿Estás dispuesto a ser restaurado por mí? ¿Estás dispuesto a servirme a mí, guardando mis estatutos y mis mandamientos? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que tú más quieres? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que tú más anhelas? Mire, el Señor no estimó, dice la Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 16, que todos conocemos, porque Dios amó tanto al mundo, hermanos, que sacrificó a su Hijo unigénito. Aleluya, no es fácil, hermanos, sacrificar algo que a nosotros nos duela. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac para complacer a Dios y decirle: Señor, no me importa cualquier sacrificio, quiero demostrarte que yo te amo. Aleluya.